En la obra del Espíritu Santo y estamos en cómo nos ayuda el Espíritu Santo en la oración, en nuestras oraciones. Y estamos siguiendo el rastro de la obra poderosa que hace el Espíritu Santo. Y ese ha sido nuestro tema a considerar, esto es, los diferentes aspectos de esta inmensa obra que el Espíritu de Dios está haciendo en este mundo y sobre todo en su iglesia. Dios el Padre y Dios el Hijo están en el cielo y Dios el Espíritu Santo está aquí en este mundo. Siempre ha estado aquí. Desde el principio de la creación lo vimos, pero de una manera especial ahora, en este tiempo en el cual vivimos, que es el tiempo del nuevo pacto. Nos habíamos detenido el domingo anterior cómo la obra del Espíritu Santo, que su obra en nosotros no anula nuestra persona, no anula nuestra mente, no anula nuestra voluntad. Consideramos como ejemplo el que nos regalan un coche, pero totalmente en piezas. Eso lo vimos más en la obra de la mortificación del pecado, para resaltar esta verdad, que Él no va a hacer lo que nosotros tenemos que hacer, sino que lo tenemos que hacer nosotros. Lo tenemos que armar nosotros ese coche. ¿Se acuerdan del ejemplo? Ese que nos regalan un coche, pero nos lo dan totalmente despiezado. ¿Cómo voy a montar yo esto? Yo no sé montar un coche. Lo tenemos que armar. Pero es que nosotros no sabemos. Pero se nos ha enviado a uno para que nos ayude a armarlo, el coche. Aquel que diseñó el coche. ¿Quién mejor que él? Que el que ha diseñado el coche. Para que esté siempre con nosotros, ayudándonos en todo lo que nos haga falta para armar el coche. Así, de la misma manera, en las oraciones, en nuestras oraciones, el Espíritu de Dios se nos envía para que podamos estar delante de Dios, habilitándonos la mente, el alma, los afectos, la voluntad. Es Él, pero somos nosotros. En el tema de nuestras oraciones, que ya estuvimos mirando la semana anterior, vimos cómo el Espíritu Santo interviene en ellas. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Esto es vital, es esencial, hermanos. Sobre todo en nuestra familia, en el mundo, en la iglesia. La oración, nuestras oraciones. Estamos entonces hablando de un medio importante que Dios nos ha dado. Y es de las manifestaciones primeras de la nueva vida en un hombre cuando Dios lo alcanza por medio del Evangelio. Lo regenera, le da nueva vida. ¿Y cómo se manifiesta esa nueva vida en ese hombre, en esa mujer? Ese hombre empieza a orar. Ora. Se manifiesta orando. La oración viene a ser de esa manera de comunicar, de tener comunión nuestra alma con Dios. Iniciamos una relación con Dios una vez que Dios nos salva. Esa alma ahora reconciliada con su Creador quiere, puede y tiene la necesidad de tratar con Dios. El alma reconciliada con Cristo vuelve a Dios su Padre. Después de haber estado vagando por ahí sin hallar descanso, ahora vuelve a Dios. Y empieza a tener una comunión con Dios, una relación con Él, estrecha. ¿Qué cosa más importante cuando un hombre, una mujer, empieza a orar a Dios? Es una de las cosas más importantes de la vida cristiana. Ese es el vehículo para llevar a Dios lo que Dios quiere que le llevemos. Pero también es el medio para coger de Dios todo lo que Dios tiene preparado para nosotros y Él quiere darnos. En la oración le vamos a expresar nuestra gratitud. Nosotros le damos a Dios la adoración, expresamos nuestra devoción, porque así Dios lo desea. Pero es que también nosotros, a través de la oración, buscamos lo que Él nos da. Buscamos la guía que Él ha prometido darnos. Pero la oración no es solamente un deber. ¿Se acuerda que lo estuvimos mirando? No es solamente un deber, es un solemne deber, pero no se puede quedar ahí solamente, en que es un deber, es algo que tenemos que hacer, porque Dios lo manda. O tener una conciencia de nuestra necesidad, oro porque estoy necesitado, tengo que orar. Sí, pero no solamente se puede quedar en eso, en que es un deber, o que tenemos una conciencia de necesidad y vamos a orar. Recuerden Isaías 42, versículo 16, dice: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz
y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Y esto es lo que conoce. Esto es lo que sabe el alma que ha sido reconciliada con Dios. Y ahora va a buscar esto porque ve a Dios así, de esta manera. Ahora conoce a Dios de esta manera. Guiaré a los ciegos por camino que no sabían. La promesa de Dios para guiar a todos nosotros en una vida que muchas veces no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que decidir, por dónde tenemos que tirar. Y ahí está la oración. La oración para buscar a Dios, las señales, las inclinaciones, las indicaciones para saber por dónde tenemos que ir mañana o para afrontar ese problema. Pero es que por ese vehículo que es la oración, también, hermanos y amigos, buscamos el perdón de nuestros pecados. Le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados y Dios oye nuestras oraciones. Ayer hablaba con una persona que me decía que tenía relación con el Señor, que oraba, pero la única oración que Dios acepta y recibe de un hombre, una mujer pecador, es aquella oración que va con un corazón humillado, contrito, arrepentido, clamando por el perdón de sus pecados. Esa es la oración que Dios recibe. Todo esto entonces tiene una importancia esencial, hermanos, para nuestra vida espiritual, para la salvación, para la santificación, para acabar la obra que Dios ha empezado y quiere acabar en nosotros y concluir nuestra vida en este mundo. La oración entonces tiene ese lugar esencial en nuestra salvación y nuestra santificación. Vimos un pasaje fundamental la semana pasada, vayamos allí un momento, está en Romanos, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 26. Un poco resumiendo lo que vimos la semana pasada y ya nos vamos a adentrar al tema. Romanos 8, 26. Dice la palabra de Dios: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo hemos de pedir como conviene? No sabemos. No sabemos. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero miren el versículo 27 del mismo capítulo, dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Estuvimos considerando algunas cosas importantes de este versículo que casi todos conocemos acerca de la intervención del Espíritu de Dios en nuestras oraciones y cómo dice que nos ayuda a causa de nuestra debilidad que hay en nosotros. Debilidad que se constata en ciertas cosas que estuvimos mirando el día anterior. Habíamos dicho que asumimos que sabemos orar, que sabemos pedir lo que conviene, pero Pablo no lo tenía tan claro. Pablo no sabía realmente cuál era su verdadera necesidad. Pablo no tenía tan claro que él podía manejar cuáles eran sus verdaderas necesidades. 3 veces había rogado al Señor que le fuera quitado el aguijón y el Señor le dice: no, no, no. Y Pablo pensaba que ese era su principal problema, el aguijón. Pero no, el Señor no le contestó, no le ayudó en eso, sino que le mostró que verdaderamente su problema es que el aguijón, era el freno que hacía que Pablo no se saltase de las revelaciones que él había tenido, que ningún hombre había tenido. Pero Pablo no tenía tan claro cuáles eran sus necesidades, y ahí estuvo hasta que al final el Señor lo convence. No estaba pidiendo conforme a la mente de Dios. Consideramos también las promesas abundantes y ricas de Dios que hay para atender a nuestras necesidades. ¿Cómo manejar esto de las promesas de Dios? Pues necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios para manejar las promesas de Dios, para que por medio de ellas vayamos delante de Dios y así podamos nosotros pedir lo que conviene, lo que necesitamos pedir, para poder ver realmente nuestras necesidades, en vez de pedir que se nos quite el aguijón, porque a lo mejor ese aguijón que Dios te ha puesto es para frenarte y para hacerte un bien. Y nosotros pedimos por el aguijón que el Señor nos quite,
Pues para eso necesitamos el Espíritu Santo, para que Él nos habilite y podamos ver realmente qué es lo que tenemos que pedir. Porque quizás el Señor quiere que pidamos otra cosa, en vez de que se nos quite el aguijón. Sino verdaderamente necesitamos sabiduría. Así que el Espíritu es quien nos prepara para ir ante Dios y poder pedir como Dios quiere que pidamos. Ante un Dios generoso, lleno de dádivas grandes para nosotros. Pero para garantizar que nosotros podamos ir adquiriendo eso, se nos da el Espíritu de Dios para ayudarnos, para que podamos pedir como conviene. ¿Por qué? Porque no sabemos. Vayamos al tema. Hay otro texto importante y es Zacarías 12:10, vayamos a buscar. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Está antes de Malaquías, que es el último. Aquí en este texto se nos habla de lo que el Espíritu de Dios iba a hacer y a concedernos en los tiempos de las bendiciones de Dios en el nuevo pacto. Y una de las cosas que aquí menciona tiene que ver con esto. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entremos en algunos detalles de este pasaje, hermanos. En este capítulo en varias ocasiones se repite: en aquel día, cuando vengan esos tiempos gloriosos que el profeta estaba diciendo. Ese día, en aquel día. Miren el versículo 9, el anterior, dice: en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Está hablando, y en aquel día, versículo 10, acto seguido, y derramaré. Y derramaré. Esa es la forma a veces en que se habla acerca del Espíritu Santo. Por eso los obstáculos, que ya estuvimos considerándolo, que podemos tener nosotros a la hora de pensar al Espíritu Santo como una persona. Porque expresiones como estas nos dan a entender como si el Espíritu Santo fuera una cosa, derramar, como un líquido. Pero está hablando de una persona. El glorioso Espíritu Santo no es una cosa, es una persona. Derramaré sobre la casa de David, dice el texto, derramar. Es la promesa que Dios ha dado de que iba a haber una efusión en verdad abundante del Espíritu de Dios. Y nos iba a dar una cantidad notoria, muy generosa del Espíritu de Dios. Es lo que dice Tito, antes lo ha nombrado Rodrigo, Tito 3:5, que lo expresa con otras palabras. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no hicimos nada, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Eso es lo que implica la palabra derramamiento, derramar. Un término para referirse al Espíritu dado con esa idea. Pero ¿cuál es la idea que aquí nos está transmitiendo el apóstol Pablo en Tito? El cual derramó en nosotros abundantemente, dado ricamente, abundantemente, generosamente. Dios nos concede una medida grande para nosotros, lo cual implica la grande obra que va a hacer en nosotros por esa causa. Recuerden que estos son los términos que se usan en el Antiguo Testamento para hablar este hecho que sucedió en el día de Pentecostés. En Joel capítulo 2, versículo 28, usa este mismo verbo para explicar este hecho. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, que era el texto que explicó el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, cuando predicó ante la multitud. Y también en Isaías 32:15 dice: hasta que en nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil
y el campo fértil sea estimado por bosque. Ese derramamiento producirá que el desierto se convierta en un vergel. ¿Pero qué desierto? El desierto de nuestros corazones, el desierto de nuestras vidas, porque eso es lo que significa este término. Es poder, es vida, es poder de lo alto, es vida de Dios, abundante vida de Dios. Excede a todo lo que nosotros podemos comprender. Ahí está entonces, derramaré. Pero ¿sobre quién será derramado en nuestro texto de Zacarías 12:10? ¿Sobre quién se va a derramar? Pues dice, sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Una forma peculiar del Antiguo Testamento de hablar acerca de la iglesia, de hablar acerca de Cristo. David y Jerusalén son esos sobre los cuales Dios iba a derramar. David, de cuya familia vendría nuestro Salvador Jesucristo. Y a través de Jesucristo es que a nosotros se nos daría el Espíritu Santo, como hemos leído en Tito 3:5. Al pueblo que Él vino a redimir de sus pecados. Jesús es el único hombre en el cual el Espíritu Santo residió plenamente. Jesús fue lleno de todos los dones, fue lleno de todas las gracias, fue revestido de toda plenitud que un hombre puede llegar a tener. Jesús fue lleno del Espíritu de Dios y luego Él nos lo envió a nosotros. Él nos envió a nosotros el Espíritu de la promesa y así en ese orden es como recibimos esa abundante medida del Espíritu. ¿Pero qué va a hacer el Espíritu? Volviendo otra vez al texto de Zacarías 12:10. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se describe esa obra del Espíritu sobre los moradores, sobre la casa de David y los moradores de Jerusalén? Dice que es espíritu de gracia y espíritu de oración. Espíritu de gracia y de oración. ¿En qué sentido podemos pensar así al seguir este texto? Que es espíritu de gracia. Es una dádiva. Esa es la idea. Es un don. Es una dádiva. Que Dios nos dé su espíritu. Piénsalo. Que Dios te dé su espíritu. Eso es una dádiva, es una gracia de Dios. Una promesa que Dios nos ha concedido aparte de nuestros méritos, sin contar con nuestros méritos. No es lo que Dios tenía que hacer con nosotros. Dios no nos tenía que dar su espíritu. La única razón por la que Dios ha derramado de forma abundante ese espíritu en nosotros es por su gracia. Por su gracia. Es la única razón por la que podemos pensar para tener el Espíritu de Dios en nosotros. Es la gracia de Dios de donde viene que nosotros podamos tener este Espíritu. Recuerden que la gracia de Dios resalta nuestra indignidad y nuestra insignificancia delante de Dios. Para que nosotros podamos apreciar la gracia de Dios, tenemos que estar bien mentalizados y tenemos que asimilar nuestra indignidad y nuestra insignificancia, porque si no, la gracia se queda como en un término vacío. No tiene mucho valor, no tiene sentido la gracia. Si no estamos bien mentalizados, si no conocemos de nuestra indignidad y nuestra insignificancia, que no somos nada. Si no, la gracia no tiene ningún valor, ningún sentido. El espíritu de gracia. Mira nuestra indignidad, mira tu indignidad. Por eso Dios actúa en base a la gracia. No merecemos tal cosa, hermanos. Es una dádiva que viene de la gracia de Dios, de ese amor de Dios hacia aquellos que no merecen nada, nada de esto. Pero también es llamado espíritu de gracia porque Él es el encargado de darnos todas esas bondades que pertenecen a la gracia de Dios. Él es el encargado, el Espíritu Santo, a hacer nuestras todas esas bondades que vienen de la gracia de Dios. Todo lo que contiene la salvación es por gracia. Todo. Pues ¿cómo hacemos nosotros eso? ¿Cómo lo asimilamos? ¿Cómo lo hacemos nuestra? Pues es por la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Es lo que hace el intestino. Un ejemplo así
fácil para poderlo entender. Es lo que hace el intestino en nuestra alimentación. Nosotros comemos, tenemos que comer, nos alimentamos, pero ¿cómo esa comida pasa a nuestro cuerpo? Pues eso lo hace nuestro intestino. Ahí ese tubo de casi 7 metros de largo empieza a operarse toda esa descomposición de los alimentos para ir por los intestinos y en esos intestinos ir absorbiendo todos los elementos que luego pasan a nuestra sangre. Y así es lo que comemos nos sirve de alimento a nosotros, para nutrirnos. De la misma manera, Cristo ha comprado nuestra redención. Pero ¿cómo la hacemos nuestra? ¿Cómo lo asimilamos? ¿Cómo viene a ser parte de nosotros la redención que Cristo ha comprado? El Espíritu de Dios. Es el Espíritu de gracia que se nos da por gracia y que hace que todo lo que tiene esta salvación sea nuestro. Él hace que nosotros asimilemos la fe, el arrepentimiento, la paciencia, el dominio propio. Por eso se llaman frutos del Espíritu, porque Él es el encargado de que nosotros, oyendo la palabra de Dios, esa fe brote, esa fe cumpla aquello para lo cual nos fue dada. Es por la gracia de Dios que nosotros nos podemos arrepentir. Por eso es llamado el Espíritu de gracia, porque es quien hace que nosotros podamos tener todas estas cosas. Él es el encargado. El Padre piensa dárnosla. Cristo las compra y después el Espíritu Santo es quien hace que se nutra nuestra alma de estas cosas para que nosotros podamos ser así. Para que nosotros podamos ser hombres y mujeres de fe, que se arrepienten, que tienen dominio propio. Él es el encargado de darnos esas gracias. Es el encargado de darnos todas las bondades que Dios tiene para nosotros. Pero podríamos también pensar, hermanos, que es llamado el Espíritu de gracia porque Él es quien nos hace aceptos delante de Dios. Como quien el Espíritu Santo nos adorna y nos perfuma para que podamos ser agradables a Dios. Él hace que nosotros podamos tener ese corazón para que nosotros podamos ser agradables a Dios. Miren el texto de Ezequiel 39, 29. Vayamos allí un momento. Ezequiel 39, 29. Dice el texto, ni esconderé más de ellos mi rostro. Fíjese, ni esconderé más de ellos mi rostro. Es como que está diciendo, como que van a estar delante de mi presencia y yo seré complaciente de ellos y me agradaré de ellos. ¿Por qué? Porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel. ¿Por qué? Porque ahí está mi espíritu. Y no es que simplemente que ahí esté su espíritu, sino que el espíritu es como que nos adorna, nos perfuma de tal manera que podemos ser gratos delante de Dios. No esconderé más mi rostro de ellos, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel. Es el espíritu de Dios quien nos lleva a ser sinceros delante de Dios. Orar con corazones sinceros. Es como el Espíritu nos adorna, nos perfuma de tal manera para que podamos ser gratos delante de Dios y Dios no esconda su rostro de nosotros. ¿Recuerdan lo que decía este texto acerca del cual es el Espíritu de Dios? Que Dios no desprecia. Salmo 51, 17. Dice, corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Corazón contrito y humillado. Es lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros, para que nosotros podamos serle agradable a Dios, poder estar en su presencia. Conforta nuestra alma, para que sea grata delante de Dios en nuestra disposición. Miren el Espíritu de gracia. Este es el sentido que podemos expresar, que se menciona de esta manera en nuestro texto.
Pero vayamos otra vez a Zacarías 12:10. Pero después dice, espíritu de oración. Derramaré mi espíritu y este será espíritu de oración. Zacarías 12:10. ¿Cómo Dios quiere en nosotros garantizar la oración? Pues Dios ha derramado sobre la casa de Israel espíritu de oración. También se traduce con la palabra espíritu de súplica. Espíritu de súplica. Es decir, el espíritu en nosotros se caracteriza porque nos lleva a la súplica, nos lleva a la oración, nos lleva a eso, a la oración, se caracteriza por eso. Jesús fue ese hombre lleno del Espíritu y nos asombramos de cómo Él oraba. Leyéndole el Evangelio de Lucas se nos dice cómo Él oraba en muchísimos pasajes. Miremos en Lucas para que veamos cómo la ayuda del Espíritu y la práctica de la oración son cosas que están íntimamente relacionadas. La ayuda del Espíritu y la oración. Lucas 4:1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volviendo del Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto y por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada por aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Todo ese tiempo en el desierto, tiempo de meditación de nuestro Señor Jesucristo, solo meditación, tiempo de lectura, tendría algunas copias de la ley de Dios, tiempo de oración. El Espíritu lo lleva a ese lugar para que Él ore. Ahora aquí va a empezar este ministerio. El Espíritu de Dios es ese Espíritu que se caracteriza porque nos lleva, porque nos mueve, porque nos despierta. ¿A qué? A la oración. A la oración. Recuerden de nuevo que el Espíritu de Dios no trabaja anulando nuestra mente ni nuestra voluntad, sino vivificándola, despertándola, produciendo que nosotros pensemos y nos demos cuenta que tenemos que orar. Nos lleva a orar. En el capítulo 4:42 de Lucas, de ese mismo Evangelio, mirando los ejemplos de Cristo, dice: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo en ese lugar desierto? ¿Qué hacía allí? Temprano se levantaba, sus discípulos todavía estaban dormidos, Él se levantaba temprano, se iba a un lugar tranquilo. Ese era el hombre lleno del Espíritu, como ningún hombre ha sido lleno. Lucas capítulo 5, versículo 15. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué hacía? Y oraba. Oraba. La inclinación que había en él, la disposición que producía el Espíritu Santo en él, era orar. Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas 9, 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Estaba orando. Y por último, Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Una y otra vez Lucas nos quiere decir: miren cómo este hombre que estaba lleno del Espíritu, cómo tomaba él esto de la oración. Nosotros en nuestras lecturas podemos leer esto y las podemos pasar por alto, pero si juntamos un pasaje, otro y otro pasaje, llegaremos a la conclusión que los evangelios nos proporcionan numerosas referencias a esta actividad de Jesús. Y como hemos visto, y espero que así sea, después de meditar en esto, nosotros tenemos que hacer esta petición también que hicieron sus discípulos. Tenemos que vivir siempre haciendo esta petición: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, como hemos leído, porque no sabemos orar como conviene.
Hay un pasaje importante acerca de la oración. Vayamos a Hebreos capítulo 5, versículo 7, de la vida de oración de Cristo. Hebreos 5, 7. Dice así la palabra del Señor. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El Espíritu en él, ese temor reverente, esa manera apropiada de dirigirse a Dios el Padre, y fue oído. Y aunque, versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aquí está resumiendo la vida de Cristo, señalando aspectos importantes de su vida. Por eso dice en los días de su carne. ¿Y qué hizo en los días de su carne Cristo? ¿Qué hizo? Él hizo muchísimas cosas. Tantas que se nos dice el apóstol Juan al final de su evangelio, que si se escribieran una por una, ni aún en el mundo cabrían en todos los libros para poderse escribir. Cómo enseñaba, cómo sanaba, cómo hacía milagros, cómo resucitaba a los muertos. De eso no se nos dice nada aquí en Hebreos. ¿Qué dice que hacía Jesús en los días de su carne? Ofrecía ruegos y súplicas. Oraba. Como que enfoca su vida en la oración. Como que esa fue la base para poder hacer frente a todas las contrariedades, a todos los problemas que él tuvo que enfrentar en su ministerio. Gracias a que oraba es que pudo enfrentar todas las pruebas por las que el Señor tuvo que pasar. Nos dice ahí que fue oído a causa de su temor reverente. Y por lo que padeció aprendió la obediencia. Hermanos, él llevó a cabo su obra como nuestro Salvador a través de la oración. La oración tuvo un papel esencial en su vida para ser nuestro Salvador. Por eso la oración tiene un papel esencial para hacer lo que nosotros debemos de hacer. Para tener así la comunión con Dios y poder sacar de ahí todo lo que nosotros necesitamos. Ahí está entonces la oración en estrecha relación con el Espíritu. Llega el día de Pentecostés, desciende el Espíritu como había sido prometido. ¿Y cómo quedó esa iglesia constituida? ¿Cómo quedó la iglesia orientada a partir de ese día? Pues lo hemos leído antes también, en Hechos capítulo 2, versículo 42. Todos aquellos que creyeron, todos aquellos que recibieron la palabra de Dios y recibieron el Espíritu Santo, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Desciende el Espíritu sobre ellos, ¿y a dónde los lleva el Espíritu? A que perseveren en la oración. Perseverar en la oración, a que oren. ¿Recuerdan a Pablo? Antes de ser convertido, llamado Saulo de Tarso, era perseguidor de la iglesia. Perseguía a la iglesia. Por la misericordia de Dios, Cristo vino a su encuentro, al encuentro de Pablo. Y este vio su necedad, se convirtió a Dios, se le dio el Espíritu. ¿Y qué hizo Pablo? Dice en Hechos 9, versículo 11, que cuando Pablo llegó a tener el Espíritu de Dios, miren lo que dijo el Señor a aquel discípulo llamado Ananías para que se fuera a esa casa donde estaba Pablo. Le dijo el Señor a Ananías, y el Señor le dijo, levántate, Ananías, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Ora. Le has dado el Espíritu y ¿qué hace? Orar. Orar a Dios. ¿Qué problema, hermanos, cuando nosotros sabemos que por creer en el Señor Jesucristo se nos da el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios está en nosotros y no hay esas luchas? Y no hay esa lucha. En varias epístolas Pablo declara a los discípulos cuán lucha sostenía por ellos, y se está refiriendo a la oración. Cuán lucha sostenía por ellos y por los que nunca habían visto su rostro.
Colosenses 2:1, por ejemplo. Sí, pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Ya. ¿Y tú oras? ¿Tú oras a Dios? ¿Se manifiesta en ti claramente ese intenso esfuerzo en orar? Porque el Espíritu que nos da Dios es un espíritu de oración. Es una evidencia. Esto es una evidencia para saber si somos creyentes. Y tenemos el Espíritu Santo. No, es que nosotros tenemos el Espíritu de Dios. ¿Y tú oras? ¿Tu vida está marcada por una vida de oración, de súplica, de una disposición a buscar el rostro de Dios? Mira a Cristo. Estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo lo capacitó? ¿Cómo lo habilitó para que su vida fuera una vida marcada por la oración? Mira también a este hombre, a Saulo de Tarso, cuando se convirtió. Mira la iglesia, las señales de una iglesia de Cristo. Hechos 2:42. Es el espíritu de oración, el espíritu de súplica. ¿Hay en ti esa lucha por tratar de buscar el tiempo, de arreglar tu vida, de guardar un horario para orar? Derramar el espíritu de súplica es que viene el Espíritu de Dios y produce una disposición para ir a buscar a Dios, para ir a solicitar de Él las riquezas de su gracia. Es una disposición que Él desarrolla en nosotros, que Él fortalece, que Él vigoriza en nosotros. Hay quienes no van a Dios en oración, no van a buscar las riquezas de su gracia. Mira que oyen, que escuchan, y a lo mejor aquí habrá alguno de ellos que ha oído que Dios salva por gracia, que da el perdón por su gracia, que Dios concede la vida eterna, y no ha ido a buscarla. No ha orado por eso. Pero si es lo que Dios concede gratuitamente. Si Dios la da gratuitamente a pecadores como nosotros, ¿por qué no has ido a buscarla? No hay en él el espíritu de oración. No hay ese espíritu que le diga, mira, esto es lo que tú necesitas. Que le haga entender, que le haga ver a Dios, que le mueva a Él. No hay eso en él. No hay esa disposición en él. Y saber de estas cosas y conoce estas cosas y no es movido a buscarlas. No cree que pueda solicitar eso de Dios, no entienda que deba solicitar eso a Dios, no lo entiende, no se ve o no conoce a Dios de manera que se ha movido a buscar tal cosa. El Espíritu de Dios no ha hecho la obra en esa persona y por eso no ora, no busca estas cosas. A lo mejor ora para que le ayuden en sus estudios, ora para que le libre de accidentes, de alguna cosa mala, ora sobre cosas materiales, porque quiere esas cosas materiales, esas cosas temporales, porque le preocupan esas cosas. Entonces ora, Señor, ayúdanos, ayuda a mi hijo, ayuda a mi padre, ayúdame a mí. Pero no le ha pedido la gracia de Dios, porque no ve a Dios lleno de esa gracia para dar, o no se ve lleno de la necesidad de ello para pedir. Por eso no pide estas cosas. ¿Ven lo que hace el Espíritu de Dios? Así viven muchos fuera de las iglesias y en las iglesias. No tienen este espíritu de oración, no tienen esa disposición para pedir a Dios lo que le tienen que pedir. Así que es esa disposición producida por el Espíritu de Dios para buscar de Dios, para solicitar de Él las riquezas de su gracia. Sí, nosotros sabemos que necesitamos que se arregle ese problema económico, ese problema laboral, todos sabemos, como hombres sabemos que mi hijo está mal por esto, por lo otro, que mi padre tiene esto otro, que mi padre necesita esto, todos sabemos eso. Pero saber de las riquezas de la gracia, saber la necesidad de la vida eterna, ¿ven para qué necesitamos el Espíritu de Dios? Porque si no,
no se pide la gracia, no se pide el perdón de los pecados. Se buscarán muchas cosas, como buscaban a Cristo, ¿se acuerdan? Iban detrás de él una multitud buscando, sáname, Jesús, de esto, dame esto, resuélveme esto, otro, pero no buscaban la salvación. No buscaban la salvación. El espíritu de oración, el espíritu de súplica, entonces tiene que ver con esa visión de Dios lleno de gracia, que es generoso, que es rico, lleno de misericordia, pronto a darnos lo que necesitamos, que por Cristo Él está inclinado a darnos su reino y a darnos cosas celestiales. Entonces el Espíritu nos ayuda a comprender las riquezas de la gracia de Dios para que vayamos a pedírselas. Jesús decía esto en un discurso final que se recoge en el Evangelio de Juan, en Juan 16, 24, yo se lo leo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Es como que Cristo le dice: miren de las riquezas de la bondad de Dios. No habéis pedido nada. Hasta ahora no habéis pedido nada. Miren. Pedid y recibiréis. Miren las riquezas que se abren delante de ustedes. Miren qué cosas más grandiosas tiene Dios para ustedes. Pídanlas para que las puedan recibir. Versículo 26 y 27 del mismo capítulo de Juan dice: en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Porque vosotros me habéis amado y habéis creído que salí de Dios. Pediréis en mi nombre. Pedid, pedid. Él les está diciendo Cristo. Pidan estas cosas. Puedan ver ustedes a Dios de esta manera, un Dios lleno de gracia, generoso, lleno de misericordia. Esto es lo que despierta el Espíritu de Dios, que podamos ver las abundantes riquezas de Dios para con nosotros. El Espíritu entonces nos da que conozcamos más claramente nuestra gran pobreza y nuestra escasez. El Espíritu Santo nos ayuda a que nosotros podamos discernir nuestra condición de ser dependientes de Dios para ir a buscarle. Cuando vamos a empezar el día, pedir sabiduría pensando en la situación de la iglesia, porque ¿quién es suficiente para esto? O pensando en la educación de los hijos, ¿quién es suficiente para eso? Buscar esto. O pensando en la vida matrimonial y sus demandas, ¿quién es suficiente para eso? ¿Quién es suficiente? Todas estas cosas nos las hace entender el Espíritu de Dios de tal manera que nos muevas a que pidamos a Dios las cosas necesarias que necesitamos. Dios nos manda que oremos, pero si esto, hermanos, solo se queda en el mandamiento, como somos nosotros, tan lentos y tan renuentes a ello, por eso nos da su Espíritu. Por eso nos da su Espíritu, porque nos conoce y porque nos quiere dar todo aquello que necesitamos. Y es el Espíritu que nos hace entender y nos habilita para que nosotros podamos pedir como Dios quiere que pidamos. Por eso dice que nos intercede por nosotros, que lo estamos viendo, que no es que el Espíritu ore por nosotros, somos nosotros quienes oramos, pero Él nos habilita claramente para que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que pedir. ¿Qué es lo que tenemos que pedir? Así que por un lado, este espíritu de oración es la inclinación del corazón. El Espíritu produce esa inclinación del corazón, esa disposición. Y después el Espíritu nos lleva a buscar de forma apropiada. Esto es, con esa necesidad de corazón, en ese deseo de arrepentimiento. Miren cómo lo expresaba el profeta Joel acerca de esa disposición, de esta inclinación de buscar a Dios apropiadamente. En Joel capítulo 2, versículo del 15 al 17, yo se lo leo. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová.
y digan. Ahí está la oración. Y digan. Hablen así. Hablen de tal manera que eso llegue a Dios. Y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio, esto es a la vergüenza y a la destrucción, no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Versículo 18. Y Jehová, solícito por su tierra, responderá a su pueblo. He aquí yo os envío pan. Ahí está la respuesta de Dios. Yo os envío pan. Porque su pueblo va delante de Dios, tiene esa inclinación, busca a Dios de esa forma apropiada y entonces tiene la respuesta de Dios. Para eso, para encontrarles tales cosas, es que Dios nos da el espíritu de oración, para que nosotros podamos pedir como tenemos que pedir. Esto no son teorías, hermanos. Esto no son teorías. Estas son cuestiones que nos tienen que llevar a mirar cómo está nuestra vida de oración. Y eso evidenciará qué estamos haciendo con el Espíritu que nos ha sido dado. Podríamos tratar dentro del Espíritu de oración algunas oraciones, pero eso lo dejaremos ya para el próximo día. En algunos ámbitos religiosos se tiene a la presencia del Espíritu como haciendo cosas muy vistosas. Que si el poder del Espíritu, que si la presencia del Espíritu, que es como cosas muy vistosas, muy a los ojos de todo el mundo. Pero hay una conexión muy íntima, como hemos visto, entre la oración y el Espíritu, que se fragua en lo secreto, en la comunión íntima. Hombres de oración, mujeres que oran. Hermanos, qué amor de Dios, qué grande es el amor de Dios, qué abundante gracia ha tenido Dios al darnos de su Espíritu, para que nos ayude a orar. Qué importante es la oración. Por eso Dios ha derramado del Espíritu de gracia sobre nosotros. Tener ese Espíritu de gracia, poseer este Espíritu de oración para que podamos anhelar las gracias que Dios tiene para nosotros y tengamos esa disposición para buscarlas. Ese Espíritu sin medida que Dios ha derramado sobre nosotros por su libre y soberana gracia. Para que oremos, para Él garantizar nuestras oraciones, que lleguen a Él, para pedir lo que debemos pedir, lo que conviene, lo que Dios quiere escuchar de su pueblo, para garantizar que recibimos lo que Dios quiere darnos. Señor, enséñanos a orar. Esa es nuestra petición. Señor, enséñanos a orar de esta manera. Qué obra tan grandiosa, qué obra maravillosa y poderosa hace el Espíritu de Dios. Él es el encargado de darnos todo esto y habilitarnos para ello. Que el Dios Todopoderoso derrame espíritu de súplica sobre nosotros. Amigo, quizás estés aquí oyendo todo esto y pienses que Cristo nunca te ha llamado y por lo cual no haya muerto por ti. Pero si aún así fuera, si Él no te ha amado y no ha muerto por ti, aún así fuera, merece todo tu amor por su misericordia al morir por otros. Si conocieras a Cristo, le amarías y dirías, oh Señor, ¿sufriste todo esto por los que te odian? ¿Moriste por los que te mataban? ¿Derramaste tu sangre aún por aquellos que la hacían brotar de tus venas con el clavo y el martillo? Deberías entonces ser vencido por su bondad y caer de rodillas y con lágrimas en tus ojos arrepentirte de tus pecados y suplicarle que te acepte y que tenga misericordia de ti. Él es un Señor lleno de amor y compasión. Su corazón está lleno de ternura y amor. Y Él me encarga en esta mañana que te diga que Cristo Jesús vino al mundo para morir por pecadores, los cuales yo soy el primero, como decía Pablo. Y eso es lo que Él me encarga, que lo escuches una vez más. Y me dice que te diga con ternura, pero con diligencia, porque el tiempo se acaba. El tiempo se está acabando. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso
y humilde de corazón. Mira qué palabras, con qué ternura el Señor Jesucristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. No creas las palabras del diablo, que te dice que Cristo no quiere perdonarte. No creas las palabras del mundo, que dice que tiene todo lo que tú necesitas. Sí, Él quiere perdonarte. El que no quiere ser perdonado eres tú. Pero Él sí quiere perdonarte. No creas todo lo que te dice ni tu corazón ni el diablo, sino crees lo que te dice Cristo por medio de este mensajero, este simple mensajero. Hermanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación. No perdamos nunca la esperanza. Nunca la esperanza. En el Salmo 126, versículos del 5 al 6, dice así este texto, y ya acabamos. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo las gavillas. Sembrando con lágrimas. Andando y llorando. Predicando la palabra de Dios, que el Espíritu la hace que sea poder de Dios para salvación, pero además llorando. Llevando la palabra y llorando, que son nuestras oraciones. Nuestras lágrimas son nuestras oraciones. Padres que oran por sus hijos, hijos que oran y suplican por sus padres. Predicar y orar. Llevar la semilla y llorar. Y un buen testimonio también. Pero llorando y llevando la semilla. Confiemos que por la gracia y el poder del Espíritu nos encontremos con los que con regocijo segarán y que volveremos con regocijo trayendo sus gavillas. No perdamos nunca la esperanza, porque mientras hay vida, hay esperanza. Vamos a orar.